Bueno, buenos días, buenas tardes. Aquí otra vez en Alma con Alma. Esta vez con una propuesta interesantísima. Tenemos con nosotros en La Coruña a Adelaida Gómez. ¿Qué tal, Ade? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, Ade es para los amigos. Como somos muy buenos amigos, pues le voy a llamar Ade, ¿no? Ade, tú tienes algo que inmediatamente cuando empezamos con estas entrevistas me fascinó y dije, tengo que entrevistarla porque me da la impresión de que sois pioneros en España, ¿no? Eres professional organizer y tienes una empresa que se llama Orden Studio, ¿no? Orden Studio que os dedicáis a organizar, a ordenar casas, despachos, incluso hasta creo que escritorios de ordenador ordenáis, ¿no? O sea, lleváis el orden allí donde quiera que pasáis, ¿no? Sí, bueno, la idea es un poquito más amplia incluso, o sea, tú lo has descrito muy bien, pero incluso se lleva un poco más allá todavía porque lo podemos, para resumirlo en una frase, ordenamos vidas, ¿vale? O sea, esa sería un poco porque claro, la parte que tú has descrito es absolutamente real, digamos como que es la parte más tangible, más física del asunto, que es los espacios, las cosas, casas, oficinas, despachos, mesas, trasteros, garajes, lo que quieras físicamente hablando, pero también incidimos en la parte mental y emocional de los individuos que en este caso nuestros clientes que nos contratan para organizar y ordenar un poco sus vidas, como digo. O sea que no nos quedamos solamente en el plano físico, sino que también subimos a un plano mental y un plano emocional, porque normalmente, Santi, generalmente, y tú seguramente lo sabes, el como uno está por dentro da automáticamente un resultado y un reflejo en el exterior. Entonces, esto es muy sabido por todo el mundo, no hay que ser ningún coquito ni haber hecho ningún máster muy especial de nada para entender que cuando uno de repente tiene la casa patas arriba y de repente se pone a organizar y a ordenar, a recoger, cuando terminas de repente parece como que también has hecho algo por dentro, te encuentras mucho mejor, te sientes mucho más alineada o alineado, como que todo se ha colocado de manera, respuestas que estaban pendientes en tu cabeza de obtener, pequeños líos mentales en los que no sabías por dónde ibas a tirar y demás, y de repente como que lo puedes ver todo con un poco más de claridad o con mucha más claridad en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que no nos quedamos solamente en el plano físico, sino que también indagamos y nos metemos quizás también en el plano más mental, emocional, incluso en alguna ocasión también espiritual, porque invitamos a nuestros clientes, les abrimos la puerta a que entiendan que la experiencia física que nosotros estamos viviendo no es más que una parte sesgada de lo que realmente está sucediendo y que estamos experimentando con esta vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos. Claro, es que me encanta lo que dices, ¿no? Porque yo me río, porque yo muchas veces me he puesto, imagínate, no le he dado demasiada importancia, en el pasado ahora sí le doy, ¿no? Pero en el pasado no le daba demasiada importancia al orden físico, ¿no? Al orden en la casa. Y yo soy bastante desordenado por naturaleza. Tengo siempre que luchar. Para mí es una lucha el orden, te lo revelo. Para mí es una lucha. Mi casa está aparentemente ordenada, pero porque lucho constantemente. Y en cuanto deje, se desordena, llego al caos, ¿no? Entonces yo me acuerdo de estar a lo mejor haciendo meditación entre el desorden. Pero bueno, me daba igual. Decía, bueno, mientras yo esté meditando, esto ya lo ordenaré, tal. Pero realmente tienes toda la razón, ¿no? Ese orden externo reflejaba algo, reflejaba que no había algo dentro que no estaba bien alineado, ¿no? Y por mucha meditación que hiciera, pues eso no iba a estar realmente a gusto, ¿no? Y eso me lo transmitía, me lo hacía llegar, ¿no? A ver, lógicamente tú puedes estar en un espacio desorganizado o desordenado y intentar llevar tus tareas, las que sean, en este caso tú me dices actividades, tú me comentas lo de meditar. Evidentemente, aunque solo sea por el hecho, aunque no puedas a lo mejor hacer una meditación tan profunda o tan conectado como si lo hicieras en un lugar donde, bueno, pues imagínate en medio de un bosque, ¿no? Que evidentemente es un lugar idílico para realizar estas actividades, está claro que solo el hecho de poder cerrar los ojos, conectarte contigo mismo, centrarte en tu respiración y demás, ya de por sí es beneficioso, aunque tu entorno esté desorganizado y desordenado, obviamente va a ser mejor que ponerte a ver la televisión, por así decirlo, ¿no? Pero está claro que si tú tienes un espacio que es propicio, que te invita ya a que tú esa conexión
se realice de manera más fluida, más armoniosa a ese momento que es la meditación, pues obviamente eso va a coger otra dimensión y va a llegar a una escala muy superior que la que puedes hacer en un espacio desorganizado o desordenado, ¿no? Mira, ¿de qué me decís de la gente muy desordenada? Porque hay gente que nos cuesta mucho de forma natural. No sé, es un reto, ¿no? Para mí es que es un reto vital el orden. O sea, no lo consigo, pero enseguida lo vuelvo atrás, ¿no? Es como una lucha. Para mí el orden significa lucha. Es terrible, ¿no? Claro, porque lo has aprendido. Yo creo, Santi, que debe ser porque tú lo has aprendido y registrado así. ¿Me explico? Yo no creo en que... yo creo que todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades, y esto tú lo sabes igual que yo. A unos nos cuestan más unas cosas y a otros nos cuestan más otras. Esto no es ningún secreto. Quiero decir, a mí no me cuesta organizar y ordenar, pero a lo mejor me cuesta hacer deporte, que no es el caso, ¿no? Pero bueno, quiero decir, lo que sea. Entonces, yo creo que ya registrado, todos registramos de alguna manera como nuestros talones de Aquiles ciertas cosas y ya cambiar ese registro es lo complicado. No tanto el hecho real de que organizar o ordenar sea difícil o tedioso o complejo, sino el registro que hemos hecho en nuestro cerebro es lo que es difícil cambiar, ¿no? Entonces, hay que desprogramar ese registro para crear una nueva programación por encima y decirle a tu cerebro que realmente organizar y ordenar puede ser un momento de diversión. Es decir, yo tampoco lo quiero exagerar, porque quiero decir, para alguien que viene de un me cuesta muchísimo, no le puedo prometer que en 2 sesiones o en 3 sesiones eso vaya a ser un parque de atracciones, ¿no? Pero sin llegar a hacer promesas que no se puedan cumplir, sí que puedo transformar, y ese es mi trabajo precisamente en el acompañamiento, sí que podemos transformar esa sensación de algo aburrido, algo tedioso, algo en un proceso más llevadero, más de introspección, más de análisis de uno mismo, porque cuando yo estoy reorganizando un espacio o ordenando un espacio con mis clientas, les voy dando pistas de lo que les puede estar pasando, ¿no? Entonces, ellas van tomando conciencia de, fíjate, pues sí, pues ¿por qué no tienes las fotos organizadas y ordenadas? ¿Qué no quieres ver del pasado, no? ¿Qué no quieres? Entonces, hay mucha información, tú esto lo sabes, porque además tú que te mueves en el mundo del tarot y que has sido mi profesor de tarot, además, hay muchos caminos para llegar al inconsciente, ¿no? Y al final el tarot es un camino para sacar a la persona todo lo que tiene ahí de alguna manera cristalizado o parado o bloqueado, y el orden no es más que otro camino. La organización profesional para mí se ha convertido en otro camino para sacar de mi cliente esto que tiene ahí atascado de alguna forma, ¿no? Entonces, no hay recetas mágicas, Santi, o sea, quiero decir que yo no soy Mary Poppins que llego y empiezo con la varita y demás. Hay la fuerza de voluntad y el compromiso con uno mismo y el querer mejorar como ser y como individuo y como persona para tener una vida mejor en todos los aspectos, ¿no? No hay más que eso. ¿Qué pasa? Que eso, cuando ese camino se inicia acompañada o acompañado de un profesional que te ayuda, que de alguna manera te coge de la mano y transita ese inicio del camino contigo, es mucho más lúdico, es mucho más llevadero, es mucho más agradable que tener que transitar, como yo siempre les digo, ese desierto, ¿no? Tú solo. Entonces, hay una diferencia principal que yo creo que hay que distinguir y que mucha gente, todas las personas, normalmente las personas de la calle, ¿no?, tienden a confundir. Hay una diferencia entre organización y orden. Y esto generalmente las personas lo usan indistintamente. Esto es el motivo por el que muchas veces me encuentro con gente que dice, pero vamos a ver, yo soy un caos, pero en mi desorden yo encuentro todo, ¿no? Es decir, yo soy capaz de, oye, quiero buscar el papel de no sé qué tal, yo levanto una pila, sé que en el medio de la pila, de la segunda pila de no sé qué, meto la mano y ahí está el papel, ¿no? A mí a veces me pasa eso, sí, a veces me pasa. Exacto, como por arte de magia, ¿no? Sí. Bien, no es magia, es organización. Una persona puede ser organizada porque la organización no entiende de un patrón,
no entiende de cómo, entiende de lo que voy a hacer, el qué y el dónde y el cuándo, pero no del cómo. El cómo sería el orden. La organización habla de, yo voy a poner mis documentos aquí y sé que tengo todos mis documentos aquí. Y cuando yo vaya a necesitar, sé que tengo mis documentos aquí, o a lo mejor los tengo aquí, arriba en la mesita de noche y en la cocina en un cajón, por decir algo. Es un concepto interesante, esta división entre organización y orden. Sí. Exacto. Entonces yo sé que mis documentos están en esos 3 sitios. A lo mejor no recuerdo exactamente dónde tengo la factura de la luz que tengo que consultar porque me hicieron un cargo extra y tal. Pero yo sé que está en uno de esos 3 sitios. Lo que no sé es cómo los tengo ordenados, porque no les he dado un orden. ¿Qué pasa? Que la persona que todo el mundo de alguna manera somos organizados, de una forma o de otra, porque va implícito en la naturaleza. Es decir, es que sin organización no funciona la sociedad, no funciona el mundo, no funciona el universo. Entonces, la organización es por defecto, hace parte de nosotros. Es algo que no aprendemos, lo necesitamos, hace parte de nuestro cotidiano, ¿no? Y por eso una persona que es desordenada te dice, yo en mi caos encuentro lo que necesito, porque es desordenada, pero no necesariamente muy desorganizada. Entonces, otra cosa es que, imagínate que en esa persona que es un poco caótica en la documentación, que no tiene sus papeles ordenados de una determinada manera, pues el tema de la casa, los bancos, los recibos, en fin, como cada uno quiera ordenarlo. Lo difícil digamos, es interactuar con esa persona, porque si tú, que eres el marido de esa persona que tiene esos papeles así, tú quieres ir a buscar algo, tú no entiendes la organización que ella tiene, ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo está cada cosa. Ella sí lo sabe, pero tú no necesariamente tienes. Entonces, el problema viene cuando una persona es así y otro tiene que interactuar con ese espacio y con esa persona y con las cosas de esa persona. Porque esa persona puede tener el control, pero cuando viene otro usuario a compartir ese espacio y esos efectos personales, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, yo me encuentro muchos matrimonios que ella es muy organizada y él muy desordenado. Eso es típico, ¿no? Exacto. Y al revés, hay personas que tienen pues, maridos que son muy organizados, muy ordenados y ellas no. Entonces, el problema viene ahí, porque a veces es lo que necesitan los dos tener controlado, uno lo tiene, pero el otro no. Y puede ser un problema real de convivencia, eso. Puede ser un problema real de convivencia. Puede no, es un problema real. Es un problema llevado a un cierto grado y como no haya una cierta tolerancia por parte de los dos, en ese sentido, tolerancia en esforzarse, en hacer un esfuerzo para establecer unos criterios en los que puedan funcionar los dos individuos, y el otro en ser un poquito flexible y tolerante en entender que la otra persona no tiene esa necesidad aparentemente, de llevar ese orden tan riguroso, ¿no? Entonces, cuando eso no es así, nos encontramos problemas, efectivamente. Y es que yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de mis bolis, porque a veces a mí me da la impresión de pequeños detalles, a veces pequeños detalles que no hacemos, que no elaboramos, ¿no? Tengo un bote con bolis, ¿no? Entonces, cada vez que necesito un boli, voy al bote de bolis. Y entonces uso el boli y lo dejo, pues, uno en la cartera, otro encima de la mesa, otro al lado del ordenador, hasta que se acaban los bolis. Entonces, cuando se acaban los bolis, no hay bolis en el bote, hago una recopilación de bolis y voy metiendo otra vez. Y entonces digo yo, jolín, es un pequeño detalle, es usar un boli y volverlo a llevar al bote de bolis. Exacto. ¿No? Entonces, quizá ese pequeño acto marca una gran diferencia, ¿no? Ese pequeño acto es la diferencia entre que el orden se mantenga solo o que el orden tenga que ser mantenido por el usuario. Es simplemente eso. Entonces, ahí, cuando llegamos a este punto, es cuando le digo a mis clientes, tú tienes que ver qué te compensa más. Sí, ir usando, ¿qué te compensa más? No solamente a nivel real tiempo, es decir, cuando me toca poner a recoger los bolis, sino sobre todo a nivel emocional. Te frustra cuando tú ya te quedas sin boli, en el momento que vas a echar mano de un boli, ver que no lo tienes, ahí te tienes que observar. ¿Qué pasa ahí? Eso es un coñazo, eso es un rollo. Claro, ahí hay gente, Santi, ahí hay gente que dice, bueno, pues no pasa nada, voy a buscarlo a otro sitio, o hago en ese momento mi recopilación de bolis, aprovecho los métodos de nuevo todos en el bote. No, a mí eso me horroriza, digo, Dios mío, otra vez. O sea, claro, entonces tú, por ejemplo, estás en el patrón de los que, tú mira la expresión que usas, me horroriza, o sea, te supone un horror, ¿no? Te supone un horror, un esfuerzo,
aliento, un desencuentro Sí. en ese momento, bueno, considerable. A ver, en tu caso, entonces, lo recomendable sería que intentases cambiar el hábito, es decir, que cuando coges un boli tengas la facilidad de, o sea, hagas el gesto, la fuerza de voluntad de volverlo a meter. Para ello, hábitos que podemos cambiar es intentar escribir siempre o ponerte a hacer cosas siempre más o menos en los mismos sitios de tu casa, ¿vale? Es que todo esto es una cadena, al final, ¿no? Es una cadena. Entonces esto te pongo un ejemplo absurdo para que entiendas el paralelismo que intento mostrarte. Mi hijo me dice, mamá, hoy no quiero merendar en la mesa de la cocina. Y otro día, digo lo que él quisiera, otro día dice, mamá, hoy estoy estudiando en mi cuarto, me voy a merendar en mi cuarto. Entonces, al final, la conclusión es, cualquier sitio vale. No. Y ese es el tema. No cualquier sitio vale. Mi hijo sabe que para comer sopa necesita usar una cuchara, porque la sopa se toma con cuchara. Si mi hijo piensa que la sopa se puede tomar con cuchara, con tenedor, con cuchillo, el niño se pierde. Sí. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? No vale merendar en cualquier sitio. La hora de la merienda es la hora de la merienda y se merienda en la mesa de la cocina. Meriendo y luego me voy a estudiar o me voy a ver los dibujitos o lo que sea. Pero merendar es en la mesa de la cocina con la misma silla. ¿Qué pasa? Hay un fin de semana que de repente hacemos tortitas y merendamos todos en la mesa del salón. No pasa nada, es una excepción, pero una excepción, no el hábito, la norma. ¿Me explico? Entonces, si tú te acostumbras a escribir más o menos en los mismos sitios, fíjate lo que te digo, puedes tener hasta 2 botes de bolis para facilitarte, no tener que decir, jolín, es que imagínate, estoy escribiendo en la cocina y tengo el bote de bolis en mi mesa del despacho. Bueno, pues ten un bote de bolis en la cocina y ten un bote de bolis en el despacho, pero solo 2. Y facilítatelo y autoexigirte a ti mismo que es una exigencia amable, no es una exigencia, es una exigencia benevolente, o sea, para que tú luego no te tengas que encontrar en ese momento de me horroriza no tener bolis cuando los necesito en el bote, ¿no? Entonces uso el boli, Santi, venga, con compasión hacia ti mismo, con cariño, con amor, venga, has terminado de usar el boli, venga, acuérdate, el boli al bote. Pero esto exige, como te digo, un cambio de hábito. Es que me encanta la idea que dices de cambio de hábitos, ¿no? Porque ahora estoy comprendiendo más un poco el trabajo que hacéis, porque yo, por ejemplo, pongo a corregir exámenes, ¿no? Y a veces corrijo exámenes en la mesa, a veces en el sillón, a veces en la cama. Yo sé que la cama no es un buen sitio para corregir exámenes, no. O sea, la postura, el papel así, en el sillón mal, relativamente mal, en la mesa es lo óptimo. Pero bueno, a veces mis hábitos son un poco caóticos también, ¿no? Y ahora me doy cuenta que eso está ligado a mi desorden, claro. Absolutamente. Puedo haber pereza ahí, ¿no? O sea, claro, pero es una pereza, esa es la trampa, porque esa pereza se puede vencer con un pensamiento y redirigirte en vez de a la cama o al sillón, a la mesa, y tú asociar como positivo. ¿Qué pasa? Que tú tienes que invitarte a hacer ese momento, es decir, tienes que invitarte a que ese momento sea más agradable que el corregirlo en el sillón o en la cama. Tomar conciencia, decir, pues en la mesa, mira, en la mesa puedo tener un vaso de mi jarra con agua o el café. Sí, al final es mejor en la mesa. Exacto, mejor. O sea, como encontrar conscientemente, no de manera automática, porque los automatismos lo que nos traen es esto, que al final todo valga, ¿no? Entonces, de manera consciente tienes que escoger, ponerte a corregir los exámenes en la mesa. ¿Por qué? Pues mira, porque en la mesa tengo una iluminación óptima, porque tengo un respaldo en la silla que me permite que luego, si no me duele la espalda, estoy tal, tengo la postura corporal es mucho más saludable, me puedo traer mi taza de café, tengo todo a mano, si necesito un corrector, un tip, un tal, una grapadora, o, ¿sabes? O quitar grapa, lo que sea. Y entonces, cuando tú te autoconvences conscientemente de que ese es el lugar, cambias el hábito de ir a corregir otros sitios. Cuando tú cambias tu hábito de ir a corregir otros sitios, a pesar de que tú puedas sacar los bolis dentro del lapicero, del bote de los bolis, no van a dejar de estar alrededor de la mesa. Entonces, tu frustración, como tú comprenderás, se va a reducir. Eso sería el primer paso. Pero es que además, si tú tienes el lapicero a mano, te va a ser mucho más fácil volver a meter el boli cerca porque lo tienes a mano
y ese gesto te va a costar mucho menos, desde el punto de vista de la fuerza de voluntad, que si estás en la cama llevarlo al lapicero del despacho, ¿me explico? Sí. Y eso es lo que hace que al final el orden se mantenga solo. Por eso yo cuando le digo a mis clientas, esto es un proceso que si lo hacemos bien, tú no me vuelves a necesitar. Si lo hacemos bien, todo esto me refiero. O sea, es decir, hay que cambiar muchas cosas del lugar, porque también lo que nos encontramos nosotros cuando llegamos a las casas es que a veces las cosas no tienen un sentido, no hay un porqué ni un para qué de cómo se ha organizado y ordenado cierta cosa y en cierto lugar, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es establecer que las cosas tengan un sentido para nuestros clientes, no para nosotros, ¿eh? Es decir, que no, yo orden estudio, no llego y digo, no, mira, es que el cepillo de dientes tiene que estar en la cocina, porque a mí me parece lógico. No. O sea, mi clienta, ¿dónde se lava los dientes? ¿Se los lava en el baño? Bueno, pues es que si a mí me parece lógico que tenga que estar en el baño principal donde ella duerme, pues a mí me puede parecer muy lógico, pero es que si ella se asea todas las mañanas en el baño secundario porque en el principal está su marido y para no pisarse tienen 2 baños, pues tendrá que estar en el baño donde ella se realiza su aseo personal por las mañanas. ¿Me explico? Entonces, no hay un... Por eso a mí cuando la gente me dice, dame las pautas, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo a la hora de organizar y ordenar. No, es que cada casa es un mundo, cada usuario es un mundo. No hay una pauta certera, única, hay una única verdad para decir el orden y la organización debe ser sí, de esta manera. Las cacerolas tienen que ir en este cajón de la cocina. No, perdona, no, dependerá de cómo es la cocina, dependerá con qué frecuencia mi clienta usa las cacerolas y depende de muchos factores externos, no depende de una sola cosa. Por eso no hay una única verdad a la hora de organizar y ordenar. Ade, y cuando llegáis a alguna casa y abrís armarios, debe ser a veces como abrir la caja de Pandora, ¿no? O sea, que no sabes muy bien qué va a salir de ahí, ¿no? Sí, pero es muy divertido también, porque divertido, entiéndeme, porque me gusta mi trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces entiendes cómo piensa esa persona o sacas patrones de pensamiento, ¿no? Y cuando no los sacas o tienes dudas, pues para eso están los clientes, por eso nosotros hacemos el proceso con nuestros clientes presentes y no sin ellos, porque hay empresas que realizan este proceso sin el cliente presente. Para mí eso es un absoluto disparate, con todos mis respetos. O sea, cada uno que lo haga como quiera, ¿no? Pero yo no lo concibo así, porque para mí es importantísimo que el cliente se implique en el proceso. Si el cliente no está implicado, ¿para qué quiere que yo vaya, a hacer eso? ¿Para necesitarme dentro de 6 meses? De nuevo, porque si no hay implicación, no hay compromiso por parte del cliente, ese espacio se va a volver a desorganizar y desordenar, ¿no? Entonces, para mí abrir eso es como abrir a mi cliente por dentro, para que me entiendas, ¿sabes? Es como comprender un poco más qué está pasando, ¿vale? Y no me paro a juzgar, es decir, no hay juicio moralista ni valoración. Claro, es muy desordenado, es un caos. Porque, claro. No, para mí eso afortunadamente, eso yo intento quitármelo en la vida en general, en mi faceta tanto profesional como personal, pero reconozco que en la personal siempre nos cuesta un poco más, porque al final, pero en la profesional te puedo garantizar que lo he conseguido. O sea, yo no voy a trabajar con ojos juiciosos, yo voy a trabajar con ojos de ayuda. Claro, porque os llamará gente muy desordenada, ¿no? Claro, lógicamente, evidentemente la persona que nos llama tiene que ser desorganizada y desordenada. Luego hay escalas, por supuesto, ¿no? Pero partimos de un punto de que sí, que la persona es desorganizada. Entonces yo observo qué es lo que sucede, hablo con mi clienta, le pregunto e intentamos darle soluciones, que es para lo que nos llaman y para lo que nos contratan, para dar soluciones, no para enjuiciar. Mira, yo supongo que yo me leí el libro lo vi hace un par de años, este libro de María Kondo, ¿no? La gurú del orden, esta japonesa. A mí me había gustado, porque bueno, yo no cumplía nada de lo que decía, ¿no? Ella habla mucho de tirar cosas, de no acumular, de tirar. Yo supongo que en vuestros trabajos el mayor pecado, ¿no? Digamos, será acumular, ¿no? O sea, el hecho de acumular realmente ya conlleva en sí mismo un desorden, ¿no? Un caos. Pues estás acumulando estratos de vida, de cosas que no... A mí lo que me dice, una vez más, todo esto me da información. Lo que me dice que una persona acumule mucho es que esa persona hay un cierto apego al pasado o un cierto temor al futuro. Entonces, mi misión quizás ahí no es tanto
de alguna manera obsesionarme con tengo que tirar, tengo que conseguir que tire, sino más bien es descubrir qué es lo que está pasando. Si lo que hay es un apego al pasado del que no somos capaces de despegarnos y desprendernos, es decir, mi clienta no está siendo capaz de cerrar ciertos capítulos de su vida, que pueden ser madres que han guardado, pues imagínate, carritos, cunas de niños que ya son, pues eso, 9, 10, 11, 13 años y que además ya no van a tener más hijos porque lo manifiestan así abiertamente. Entonces, eso es una cierta nostalgia, un cierto no soy capaz de cerrar ciertas etapas, ¿no? Apegos, ¿no? Exacto, son apegos del pasado. Y luego hay también el otro patrón, que es gente que, bueno, pues que tiene un cierto, por el motivo que sea, todo esto siempre pasa cuando analizas, suele estar siempre las respuestas en la infancia de uno, ¿no? En la infancia del individuo, ¿no? Pero hay personas que tienen miedo al futuro, porque no se ven capaces de proveerse de lo que van a necesitar en un futuro. Entonces, acumulan por si acaso, el famoso por si acaso. Entonces, siempre encaja en uno de estos dos patrones. Entonces, no hay secretos, quiero decir. Lo que yo tengo que adivinar, entre comillas, que no es un adivinar, es un comprender, es si esta persona pertenece a un patrón o a otro, el por qué a veces soy capaz de llegar a él o no, porque hay personas que no se dejan de alguna manera penetrar en ese sentido, ¿no? Espiritualmente hablando y emocionalmente hablando. Pero bueno, a veces, aunque no consiga entender el por qué, sí que soy capaz de hacerles entender que están viviendo en este sentido, de esta manera. Cuando la persona comprende, yo me imagino que a ti también esto te pasará, como a mí, entiendo que esto nos pasa, es universal, nos pasa a todos. Muchas veces los miedos y los bloqueos que tenemos muchas veces son porque no comprendemos y no entendemos ciertas cosas, ¿no? Cuando de repente alguien nos ilumina, no porque esa persona sea sabia, sino porque simplemente te da una explicación muy básica, muy mortal, muy humana, ¿no? De lo que le puede estar pasando y de repente le ves cómo les cambia la cara de ¡pum! He entendido algo que no había entendido. De repente hay un desbloqueo que parece magia, como dice Marie, ¿no? en el libro Marie Kondo, la magia del orden, pero no es magia, es orden. Entonces, a mí me hace gracia porque el libro, yo por supuesto como profesional del oficio me lo he tenido que leer, todos los que salen, pero este me hizo mucha gracia porque precisamente yo que tengo esta visión tan holística, me hace gracia el nombre, ¿no? La magia del orden. Sí, magia, pero no es magia. No es magia, tiene una explicación absolutamente coherente, ¿no? Pero bueno, evidentemente, si tú le pones a un libro la magia del orden, pues le vas a hacer creer a la gente que el orden es mágico, ¿no? Y que no, hay una explicación, pero bueno, en cualquier caso, ella nos ha aportado mucha luz y mucho despertar en la gente la necesidad de nuestra ayuda y por lo tanto, bendita sea. Sí, es que, por ejemplo, a la hora de tirar cosas, ¿no? A mí me pasa, cojo una cosa, digo, bueno, esto lo tiro o lo guardo. Es que no sé, porque me debato, digo yo, bueno, ¿me lo puedo necesitar en un futuro o no? Pero a lo mejor sí, es que realmente hay cosas que no sabes realmente qué hacer. O, por ejemplo, Marie Kondo en el libro, para mí es un poquito radical, porque dice algo así como, todo lo que no uses en tu casa un año, o algo así, tíralo. Incluso el libro de instrucciones que ya no has mirado más, tíralos. Fotos que ya no mires más, tíralas. Yo, por ejemplo, ordené mi estantería, tenía un montón de fotos y yo dije, ¿las tiro o no las tiro? Al final no las tiré. Pero claro, estoy a punto de tirarlas. ¿Qué hago con esta foto? Realmente no las miro más, ya, nunca las miro. Pero es que me da pena tirarlas porque son recuerdos del pasado. Tampoco ocupan tanto. Entonces, ¿qué haces? Muchas veces no sabes muy bien, ¿no? Yo lo que te recomendaría es que las digitalizaras. ¿Vale? O sea, que es una opción que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes. Todo el tema de fotos, a día de hoy... digitalizarlas. Si las puedes digitalizar, de esa manera, obviamente, siguen, o sea, tu subconsciente saben que están ahí, que no hay esa cosa de deshacerte de ellas, pero físicamente ya no tienen por qué ocuparte lugar en casa. Y al final, mientras te están ocupando un lugar, Santi, tú sabes como yo, otra cosa es que luego tengamos el tiempo, no tengamos, lo hagamos o no, pues eso, todo artículo, toda cosa física que tenemos en casa es propicia a necesitar un mantenimiento de limpieza, de organización, de orden, tiempo, ¿no? Al fin y al cabo es tiempo. Entonces,
De lo que se trata es de esto, de liberarte de este tipo de cosas para que tu tiempo cada vez sea menor en relación al mantenimiento de todo esto y ese tiempo te quede libre a ti para poderlo usar en cosas que realmente sí que te hacen feliz. Claro, además es lo que decías un poco, ¿no? Si tienes la casa atiborrada de cosas, posiblemente tengas la mente atiborrada de ideas, creencias. Si tienes tus trasteros atiborrados de cosas, tu subconsciente, ¿no? Ahí atrás, pues igual está atiborrado también, ¿no? Es un poco un reflejo de cómo estás por dentro, ¿no? Absolutamente. A veces hay casas que hay tantos muebles que no puedes ni caminar por la casa. A lo mejor esa persona en su vida también está trabada, ¿no? Es un reflejo un poco de su vida, ¿no? Absolutamente, por eso de ahí la importancia de que no nos quedemos solamente en el físico. Si yo a una clienta le digo, mira, hay que sacar muebles, hay que deshacerse de cosas, pero no le doy una explicación del por qué, ¿sabes? Mi clienta me va a decir, bueno, pero ¿y esto por qué? ¿Sabes? O sea, vamos a ver, esto son cosas que yo he comprado, me han costado dinero. O sea, tienes que darles más. O sea, tú llegas a mi casa y me empiezas a decir a mí, mira, todas estas revistas tienes que sacarlas. Y dices, muy bien, pero ¿por qué? Si a mí me gusta tenerlas. Claro, ¿por qué? Claro. Claro, Sí. hay que... Entonces, yo, claro, a mí me llaman personas que dicen, bueno, es que yo he intentado hacer el maricondo y tal, pero bueno, pues no fui, me quedé atascada. No fui capaz, claro, porque estás intentando hacer algo que hay profesionales que acompañan para hacer todo esto, lo estás intentando hacer tú sola, con la interpretación, ni siquiera te voy a decir con la información real, sino con la interpretación de la información que tú has leído, que al final no deja de ser una interpretación y luego todavía tienes que tener la destreza, la habilidad y la capacidad de autocontrol para lo que te ha recomendado Marie en el libro, poderlo aplicar a tu persona. Y eso parece sencillo, pero no lo es, sino porque crees que los profesionales estamos totalmente en desarrollo y cada vez trabajamos más y afortunadamente, pues porque algo que parece muy sencillo, o sea, esto lo asemejo yo, muchas veces pongo el paralelismo de quién mejor que uno mismo debería conocer su cuerpo y sin embargo vas a un médico, ¿no?, a que te diga lo que te está pasando cuando tú sabes que algo va mal porque no te encuentras bien, pero no tienes claro qué te está sucediendo, ¿no? Pues si lo piensas fríamente es ridículo. ¿Cómo vas a decir a otra persona desde fuera que te diga lo que te está sucediendo, verdad? Parece ridículo, pero esto es así, es un hecho. No me lo invento yo. Hay personas que estudian, se especializan en entender qué pasa en el cuerpo humano para poder ayudar a otros. Pues esto es lo mismo. Nosotros nos especializamos en esta ayuda, en hacer que nuestros clientes entiendan la coherencia, la necesidad y la ventaja y todo lo que supone el vivir y llevar una vida organizada y ordenada. Y cómo realizar este proceso de manera, digamos, fluida y no que te suponga un sufrimiento y un desgarre, ¿no? Claro, porque te puedes encontrar ahora con un cliente que te diga, no, pero es que yo no quiero tirar nada, esas revistas no las quiero tirar porque me encantan. No, pero mira, a mí no me tires nada. Claro, también te puedes encontrar con eso, ¿no? De alguna manera. Dices tú, bueno, ¿qué hago si no quiere desprenderse de nada, de lo que tiene? No quiere tirar nada, ¿no? A ver, puede darse. Normalmente cuando, a mí me ha pasado alguna vez, cuando esto es así... Y tú ves claro que dices, joder, es que esto tenía que tirarlo. Cuando esto es así, yo que normalmente, sí, lo que pasa es que no veo claro, o sea, es decir, yo no digo, esto está súper claro, habría que tirarlo. Hombre, entiéndeme, si es un recibo de la tarjeta bancaria de un pago que hizo en el 2003 y sabemos que eso ya no tiene ningún tipo de vigencia, evidentemente me pueden suceder pensamientos de esos en ciertas cosas muy puntuales, ¿no? Pero normalmente, una vez más, yo lo que hago es que todo lo que me dice mi cliente lo trato como información valiosa. ¿Qué me está queriendo decir lo que me dice? Porque no es el mensaje real, el que me da no es el que yo considero que es, sino lo que dice es una cosa y lo que me está queriendo decir también es importante que lo decodifique, ¿no? Entonces, cuando un cliente me está diciendo no quiero tirar nada o no puedo tirar nada o tal, sé que es una persona que está todavía bloqueada, no ha llegado, en expresión más coloquial, a tocar fondo. Cuando una persona toca fondo, como esto pasa a nivel psicológico, en terapias y demás, hay gente que necesitamos, somos todos muy conscientes que todos hemos tenido gente alrededor que decimos, madre mía, le vendría tan bien la ayuda de un especialista que le ayudase a manejar emocionalmente lo que le está sucediendo, mentalmente lo que le ocurre y demás. Y sin embargo esa persona se resiste, no quiere ir a un psicólogo, no quiere ir a un psiquiatra, no quiere ir a un terapeuta, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Yo cuando me encuentro personas así, primero es muy raro que personas así te llamen, porque ellos saben y asumen que
esto es un proceso en el que hay que transitar el desapego, ¿no? Hay que transitar el deshacerse de cosas. Pero suponiendo que pase, que a mí, insisto, me ha pasado en alguna ocasión muy puntualmente, lo que les digo es la verdad, sinceramente. Le digo, creo que has empezado a hacerte consciente de que te gustaría vivir de otra manera, creo que entiendes que se puede vivir de otra forma y el beneficio de vivir de otra forma, creo que eres capaz de vislumbrar cómo podrías vivir si tu vida estuviera organizada y ordenada y tu casa y tus espacios también, pero creo que todavía no has hecho el clic que necesitas mentalmente para empezar este proceso. Por lo tanto, esos son los casos puntuales en los que yo soy la que me niego a prestar mi ayuda. Claro, mira, y estas casas donde la decoración está atiborrada, 80.000 figuras en las paredes, 80.000 cuadros. Claro, ahí no le puedes no le puedes decir, bueno, ¿y qué tal si tiramos esto? Porque no, es su decoración, ¿no? Pero eso de todas formas también es una acumulación, ¿no? A veces, sí, o no, o la decoración no importa. No, es que no... La decoración, o sea, realmente por eso Marie en el libro y en la filosofía que ella promueve habla de felicidad todo el rato, ¿no? Porque realmente, y yo en ese sentido sí que estoy de acuerdo con ella, si yo tengo un cliente que tiene una colección, imagínate, de sellos, por decirte algo, ¿vale? Y mi cliente se pasa los fines de semana organizando sus sellos, colocándolos, sacándolos, tal. A mí, ¿qué problema me resulta o qué problema puedo tener yo en que un cliente tenga una colección de sellos si él es feliz? Eso le transporta a un mundo donde él se siente casi como si estuviese meditando, está en su now, en su ahora, ¿no? A mí eso no me supone ningún problema. Ahora, lo que quizás es un problema es pues ver una vitrina llena de trofeos y cosas y más cosas y más cosas. Al cliente eso no le aporta, te reconoce que nunca los mira, que nunca los limpia, que nunca se ocupa de ellos. Entonces, todo lo que no te esté de alguna forma aportando algún tipo de sustancia, felicidad, utilidad, practicidad, algo a tu vida actual, es aquello que es susceptible de ser dejado en el camino, de soltarlo de una vez por todas. Pero si es el caso y en esa casa, por la decoración, por lo que sea, pues oye, yo en mi casa aquí, que además tú has estado aquí, no sé si lo recuerdas, pero en la mesa del salón tengo revistas de decoración encima de la mesa para... Tu casa es un ejemplo de orden y armonía. Por tanto, que vayáis a la casa de Ade, es un ejemplo de orden y de armonía. A mí me dio una envidia cuando fui a tu casa, me dije, joder, me encantaría tener este orden, ¿no? Bueno, pero se puede conseguir, es todo como decimos, el proponérselo, ¿no? Pero bueno, como te decía, las revistas, pues yo mis revistas de decoración las consulto cuando tengo proyectos con clientas, y además las consultan las personas que vienen de visita a casa. Yo tengo soy muy dada a armar saraos en casa y demás, y cuando viene la familia, amigos o lo que sea, pues a lo mejor estás tomando el café y hay ese momento de donde todo el mundo se queda, que uno cierra los ojos, se medio echa la siesta, otro tal, y bueno, pues ves cómo tiran de las revistas, porque son elementos de consulta bonitos, agradables, que además decoran. Bueno, pues no me voy a deshacer de mis revistas porque la gurú del orden, Marie Kondo o quien sea diga que es que no se pueden tener... O sea, quiero decir, esto es, por favor, mucho de sentido común. O sea, esto que yo he escuchado a algún periodista muy agresivo, ¿no? En este sentido, diciendo, sí, hombre, porque la japonesa esta diga que hay que tener 30 libros. Yo no le he entendido a Marie que haya que tener 30 libros en ningún momento. En ningún momento. Yo no le he entendido, a lo mejor es porque precisamente tengo más conocimiento de esto, ¿no? Pero mi interpretación es que tú tienes que tener los libros que tú necesites tener. Ahora, yo tengo una estantería llena de libros de lectura que yo consulto y que leo, pero es verdad, Santi, yo cada cierto tiempo, pues libros que o bien ya me he leído o bien compré pensando que me iba a leer y finalmente, por lo que sea, no me los he leído, pues esos libros intento darles una segunda oportunidad, una segunda vida en algún lado. Ahora, también te reconozco que tengo mis libros, los que me encantan, los que me cojo una y otra vez, demás, esos libros se quedan en mi estantería. Y a mí me da igual lo que diga, quien lo diga, como lo diga. Si a mí eso me hace feliz y yo son cosas que consulto, que veo, y que además me han aportado un aprendizaje y me han hecho un poquito más sabia de lo que era antes de leerme ese libro, pues evidentemente eso me acompaña y hasta el momento que deja de ser necesario para mí. Cuando deje de serlo, me desprenderé de ello y ya está, ¿no?
Pero bueno, al final todo esto se resume en que, si lo piensas, nosotros cómo venimos a la vida, con lo que tenemos, sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que vivimos en una sociedad una sociedad totalmente materialista. Hay personas como tú, como yo, que nos hemos preocupado por inculcarnos un poquito de visión más allá de lo material. En nuestro entorno estamos rodeados, además, afortunadamente, de gente que va un poco en la misma línea, pero la realidad es que nosotros venimos con lo opuesto, con lo que tenemos, ¿vale? Y de la misma manera nos vamos a marchar, de la misma forma que hemos venido. Sí. Entonces, claro, todo lo que... No vamos a llevar la vajilla ni los libros. Exacto. Entonces, todo lo que tenemos y que necesitamos está en nosotros. No hay nada más. Lo demás son utensilios, herramientas y demás que supuestamente se han creado, se han manifestado físicamente para facilitarnos la vida, para facilitarnos las tareas del cotidiano. Pero tiene que ser eso, facilitarnos, porque si al final es una complicación, entonces no nos hemos enterado de qué iba la película, ¿sabes? Entonces nos hemos ido por el camino. Claro que esto es un hecho, la sociedad está totalmente distraída a todo lo que sea tener y no ser. Es más bien el tener más que el ser. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, claro, y cuando entiendes que debe ser más el ser que el tener, entonces lo material pasa a un segundo plano en importancia. Que eso no quiere decir que no cueste deshacerte de las cosas, ¿eh? Porque yo, que me estoy más centrada en el ser que en el tener, y que soy organizador profesional y me dedico a ayudar a otros a esto, yo misma atravieso mis propios desiertos cuando tengo que deshacerme de ciertas cosas. Claro. Y esto es lo que me hace humana y esto es lo que me hace decir que estoy en el buen camino. Mira, un tema controvertido. Regalos que te regalan y que no te gustan, que no tienen utilidad, que a veces ocupan un montón. A mí me tienen regalado figuras, cosas que digo, madre, ¿qué coño hago con esto? O sea, ni me gusta demasiado, me tengo que meterlo, ¿qué hago? Esto, me vas a permitir la expresión coloquial y tal, para que los que nos vayan a escuchar también puedan reír. Esto es una putada. Es una putada. Perdona la expresión. Cuando te regalan un cuadro que no te gusta, dices, ¿tú qué hago? O sea, esto es esto, ¿no? Sí, lo entiendo. Vamos, completamente de acuerdo. Es una faena, vamos a suavizarlo con esta palabra, es una faena total, ¿no? Pero del mismo modo, porque, fíjate, aquí yo veo varias cosas, ¿no? Una, que nos tenemos que desprender del qué dirán. Y los prejuicios, que esto es muy importante y esto es otra de las taras con las que vivimos todos, ¿no? Y me incluyo la primera. En la que en esto trabajo yo todos los días de mi vida concienzudamente, porque es un rasgo, un problema que afecta muchísimo a las personas y que es real, quiero decir, en cada decisión que tomas y en cada cosa que vas a hacer está el qué va a pensar esto, qué va a pensar el otro, y además no es consciente, es del inconsciente, ¿no? Entonces esto nos hace mucha pupa, ¿no? Entonces, por un lado, el tomar conciencia de que estamos condicionados por estos prejuicios. Es decir, yo a día de hoy, si mi hermana me regala algo, o mi sobrina, o una amiga o tal, lo primero que hago es agradecer, como creo que es lo que hay que hacer. Y luego, si hay algo que yo decido que no encaja con mi vida, conmigo, con lo que sea, hago lo mismo que te comentaba con los libros. Le doy una segunda oportunidad donándolo. Generalmente, si es un regalo de este tipo, lo que no suelo hacer es venderlo, porque no me voy a lucrar con un regalo, ¿vale? Pero sí que tomo la decisión de cederlo, de regalarlo, de donarlo a una asociación, lo que sea. Y entonces entiendo que eso va a estar donde realmente estaba destinado a estar, que no era conmigo. Yo era un simple mensajero, un simple tránsito para hacer llegar eso a... Entonces yo elijo vivirlo así, y si luego pues esa persona viene a casa o lo que sea y te pregunta, mira, sí, lo tuve, lo disfruté el tiempo que me pareció que era necesario, como todo en mi vida hago que las cosas se muevan y creo que ya no tenía que estar conmigo, y he hecho que otra persona que lo pueda disfrutar a su vez lo pueda tener ahora. Nada más, pero mi agradecimiento y el disfrute sigue conmigo, eso no se ha regalado.
Yo he regalado el objeto, pero el cariño, el amor, el detalle con el que tú me hiciste este obsequio, eso sigue en mí, está dentro de mí. ¿Qué pasa? Que te puedes encontrar con personas intolerantes ante esa respuesta, pero eso ya es el problema de la persona, no es nuestro. Lo que pasa es que nosotros tememos a que ese momento suceda. Y con el miedo y con la culpa vivimos en el resultado que vivimos todos los seres humanos a día de hoy. Claro. Mira, y supongo que cuando a una persona le ordenáis, muchas veces será una catarsis, un shock. Esa persona a lo mejor hasta llora, ¿no? Me da la impresión, porque es que tenéis experiencias así, de ese tipo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hace poquito me entrevistaban aquí en Radio Voz, en La Coruña, y lo contaba, ¿no? Yo tengo clientas que se derrumban, porque la palabra que yo encuentro es esa, es como si viniera abajo un andamio, ¿sabes? Se derrumban emocionalmente hablando, y sí, realmente lo pasan mal, y ves que lo están pasando mal, pero como cualquier terapia, entre comillas, sabes que es un tránsito hacia la luz, hacia un momento de plenitud, y que no puedes tú como acompañante, como facilitador de ese camino, no puedes obviamente ni dejarte desestabilizar por ese momento, ni dudar de lo que estás haciendo, porque no es para dudar, es para reafirmar precisamente. Es, ok, esto es una señal de que vamos por buen camino. ¿Y cuándo se derrumban más? No quiere decir que el que no llore no vamos por buen camino. Hay personas que manifiestan de una manera, luego yo ya soy muy consciente, me doy cuenta de personas que, aunque no lloran, están expresando de otra manera esas emociones frustradas. Hay personas que ni siquiera son capaces de expresarlas, pero lo estás viendo cómo no se permiten. Entonces, tú tienes tus tácticas, tus estrategias para ver si esa persona consigues que rompa, y si no rompe, pues tampoco pasa nada, es que no era el momento y ya está. Todo está bien, no hay un patrón, no todos tienen que llorar o que no llore ninguno, o que no hay un patrón. Cada uno transita en el momento que puede, como puede y de la mejor manera que puede, ¿no? Entonces, es perfecto. Mira, ¿cuándo la gente se derrumba más? ¿Sabe? ¿Cuando le mandáis tirar? ¿Cuando le ordenáis las cosas de diferente manera? ¿Cuándo sucede ese shock de no, por Dios, o ¡ay, Dios mío! En ninguna de las dos que tú me has dicho, fíjate, ninguna de las dos, no pasa nada, es normal, tú lo planteas desde tu perspectiva. Sí. Porque primero, nosotros no mandamos tirar, es un digamos, un cliché que existe en relación a nuestra profesión, nosotros no mandamos tirar absolutamente nada. Es un desenlace que sucede naturalmente de la toma de conciencia, ¿vale? Y en el segundo lugar, no hay un patrón, no, es que me cambian las cosas de sitio, yo tampoco fuerzo a cambiar ciertas cosas de sitio si mi clienta sé que esto le va a suponer más un perjuicio que un beneficio, o, ¿sabes?, un problema más que una ayuda. Sí, entonces, sí. Hay cosas que las hacemos paulatinamente y despacito, poco a poco. Yo no puedo, si está deshaciéndose de cosas, pero ella considera que ciertas cosas las tiene que tener en cierto lugar porque a ella le va bien, bueno, pues aunque para mí a lo mejor no sea la mejor opción, primero quiero que asuma el primer cambio y luego ya veremos si con el tiempo es capaz de asumir este segundo step, este segundo paso, ¿no? A veces sí, a veces no, no pasa nada. Está lo que tiene que estar y es lo que tiene que ser. Entonces no hay un patrón, lo que sí que hay es que cuando ellos rompen es cuando conectan con lo equivocados que han estado en relación a este aspecto de su vida y lo perdidos que se han sentido y cómo generalmente es cuando uno toma conciencia. Cuando uno rompe es cuando uno toma conciencia y muy a menudo sienten esa culpabilidad de ¿por qué no habré hecho esto antes? ¿Por qué no me he dado cuenta de esto antes? Y viene por ahí. Suele venir por ahí. Entonces, hay una profesional que esté en el proceso, tiene que acompañar y intentar sacar de inmediato la culpa e intentar acompañar y hacerles entender que esto es algo absolutamente normal, que pasa a muchísimas personas y que hace parte del proceso y que no se sientan mal. O sea, la idea es que se dejen atravesar por lo que están sintiendo
y que lo eliminen, ¿sabes? Que lo dejen, te atraviesa y lo desechas, ¿sabes? Es un poco la idea. Mira, otro tema, las cocinas, porque ahí sí que se debe acumular comida caducada. Yo pienso en mi cocina, ¿no? Harinas abiertas, 4 paquetes de harinas diferentes. Es que, claro, yo a veces abro la alacena y digo, Dios mío, pero ¿cuándo? O sea, es que no es posible, pero siempre me pasa lo mismo, ¿sabes? Hay 3 paquetes de harinas abiertas, 2 de azúcar, una cosa que está caducada, aquí puse no sé qué, olla, 2 batidoras, la antigua que no la tiré, pero compré otra, pero la antigua no la tiré por si acaso. O sea, en la cocina hay como muchas emociones, ¿no? También. Es un poco caótico el tema cocinas, ¿no? Sí, la cocina, date cuenta que se asocia a una cosa muy ancestral, que es el estómago. Yeah. Entonces, y el estómago está infinitamente ligado a las emociones. De hecho, cuánta gente, tú lo sabes como yo, cuánta gente de alguna manera suple emocionalmente cosas con la comida. Sí. ¿No? Entonces, esto es algo muy, muy complejo cuando te metes en profundidad a hacer en comprender a la gente, porque hay mucha gente que desconoce todo esto, ¿no? Entonces yo siempre hablo en función de el conocimiento de la persona que tengo enfrente. Yo contigo estoy hablando en unos términos porque sé que sabes de qué te estoy hablando, pero sí. Si tú en vez de ser tú fueras un cliente mío y yo no supiera hasta dónde tú manejas información, de qué tipo, pues yo te intentaría trasladar esto de una manera mucho más terrenal, mucho más, ¿no? Más realista al cotidiano, al día a día. Entonces, esto que tú dices que te sucede, que además me creo, porque el que tú tengas unos ciertos conocimientos emocionales, mentales, espirituales, no te libra de ciertas cosas. No. Efectivamente, lo sé porque me pasa a mí misma. Esto que tú dices que te sucede es precisamente, yo creo que tiene que ver con lo general de lo comprendido en cuanto a lo que significa organizar y ordenar, Santi. O sea, pasa un poco lo de antes. Cuando uno tiene que aprender algo, tiene que aprenderlo desde cero, porque si lo aprende parcheando, entonces vienen los problemas y no son soluciones definitivas. Entonces, la idea sería que tú tendrías que vaciar tu cocina por completo, categorizar todo lo que tienes, ¿vale? Y establecer unos nuevos sistemas y nuevos hábitos, una vez más. Es decir, tendrías, por decirte algo, ¿no? Que esto lo suelo hacer muy a menudo yo con mis clientas y en mi propia casa, quiero decir. Nosotros tenemos un bote de harina abierto. Para empezar, igual que se quede en el paquete o que esté en un bote. Evidentemente, yo lo que te voy a recomendar es que lo saques del paquete y lo pongas en un bote más vistoso y más bonito, porque te estás lanzando a ti mismo un mensaje de, fíjate, voy a hacerme lo que sea con harina y fíjate mi harina, qué bonita la tengo, ¿vale? Pero eso es un detalle a más, ¿no? Pero cuando tú ves que ese paquete, ese bote o ese paquete se está acabando, es decir, que está por menos de la mitad, entonces tengo un sistema de lista de la compra donde yo voy a poner, la próxima vez que vaya al súper, voy a buscar ese paquete de harina, ¿vale? Pero no voy a tener 3 paquetes de repuesto de harina en casa, porque entonces el riesgo pasa por lo que te está pasando a ti, que abro uno, abro otro y abro otro. Y entre otras cosas lo abres porque no sabes dónde lo has puesto. Claro. Si tuviésemos un lugar, por eso te digo que hay que vaciar todo y establecer un nuevo orden, un nuevo criterio. Si tuviésemos un lugar asignado que es siempre el mismo para la harina, esto ya te facilitaría que aunque tuvieses repuestos, que yo te recomendaría no tenerlos porque eso es lo que hace que la acumulación y la sensación de abarrotado esté siempre presente, pues si tuviésemos un sitio, un lugar concreto para la harina, donde siempre que vas a necesitar la harina vas a cogerla a su lugar y siempre la devuelves a su lugar, un poco como en los bolis, entonces ese bote siempre está identificado. ¿Vale? Ese bote, ese paquete, ese lo que sea, ¿no? Ese contenedor, como lo quieras guardar. Entonces, esto es el tema, que organizar y ordenar no vale ahora sobre lo hecho parchear, porque sobre lo hecho parchear va a dar resultados parciales. Hay que vaciarlo todo, hay que sacarlo todo, categorizarlo todo, eliminar todo aquello que, como tú decías, ya no vale, caducado, se ha estropeado, aunque no esté caducado, pero se ha estropeado por aquello de haberlo tenido mucho tiempo abierto, cosas que compré que finalmente no he usado, por lo que sea, y parto de cero, reconstruyo un poco la cocina de nuevo,
para que me entiendas, ¿no? Mira, y los trasteros, ¿sabes? Deberían de estar vacíos, casi vacíos. Es un tema... Muy buena pregunta. Me encanta que me hagas esta pregunta porque fíjate la situación que yo he tenido que he vivido y que sigo viviendo desde hace poco tiempo hasta el presente, ¿no? De hecho, es una incoherencia porque a nosotros, a los profesionales de nuestro sector, como sabes, en Estados Unidos esto de los trasteros es, bueno, hay hasta subastas, hay programas que hacen subastas de trasteros cerrados que gente, los dueños ni los han ido a visitar por años y han vendido los sitios y los venden con los trasteros llenos con todo lo que hay. O sea, hasta qué punto va el mundo del trastero, ¿no? Entonces, esto poco a poco va llegando a Europa y en concreto a España. Y entonces ahora hay empresas, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ¿no? Donde empiezas a encontrar empresas que te venden espacio trastero a las afueras de las ciudades, normalmente. Entonces ellos te recogen las cosas y se las llevan a estos espacios trasteros cuando tú quieres, oye, tráeme la bici. Alguien viene, te trae la bici y tú usas la bici y luego se la vuelven a llevar, ¿no? A mí me han contactado estas empresas como profesional del gremio para anunciarse y que publicitemos y demás, y dispuestos a pagarte un fee, ¿no? Una tasa, una comisión por anunciarles y demás, ¿no? Esto es muy normal, ya lo sabes, en todas las marcas es lo que se le denomina en las redes sociales, pues influencers, ¿no? Estas personas que hablan de otras marcas y tal, ¿no? Claro, ¿yo con qué cara le cuento a mi comunidad o a mis seguidores o a las personas que confían en mí, que me ven una persona coherente en mi discurso, en mi tal, que yo estoy promocionando y estoy, digamos, vendiendo la idea de que hay que usar los trasteros estos? Si lo que yo te estoy diciendo como mensaje es, no tengas trastero, no necesitas un trastero en tu vida, porque tener un trastero significa tener el subconsciente abarrotado. Significa tener un apego al pasado del cual no eres capaz de salir. Entonces, distinto es, entiéndeme, que tengas el trastero para tener las cosas de Navidad, que las subes todos los años, el árbol, las bolas, en fin, las 4 cosas, las bicis porque no te caben en casa. Si tú tienes un trastero para las cosas del cotidiano que en casa no te valen, que es lo que me pasa a mí, yo aquí en el garaje de casa hicimos un cuartito pequeñito y tengo las garrafas de aceite que como las pido a Andalucía, tengo que hacer un pedido de 6 o 8 garrafas porque si no, menos no me sale a cuenta. Entonces, bueno, pues ahí meto las garrafas de aceite ecológico que yo pido como una vez al año o 2 veces al año, ¿no? Entonces, pues tengo eso para tal. Tengo el congelador extra porque no me llega, por como yo cocino mucho y tengo comida cocinada para ir sacando sobre la marcha. Entonces, tengo un congelador extra, lo tengo en ese trastero. Tengo las bicis, pero son cosas que uso en el día a día, no son cosas que hacen parte de mi pasado. ¿Me explico? Sí. Si tú tienes un trastero a modo pequeño almacén anexo a tu hogar porque te facilita el no tener tu casa abarrotada e invadida, perfecto. Ahora, si tienes un trastero con toda la documentación y todo tu histórico de estudios de la universidad, libros, apuntes, tal, que hace 20 años que la terminaste, evidentemente no tengas un trastero para eso. Entonces, yo los trasteros recomiendo no tenerlos. Y por eso no participo. Qué bueno. Por eso no participo ni colaboro con estas empresas. No puedo decir que a todo el mundo de mis compañeras hagan lo mismo, porque me consta que sí que las hay que los promocionan, pero para mí es una incoherencia. Si tú le estás diciendo a tu clienta no acumules, deshazte, desapégate, ¿no? Practica el desapego, no puedes luego anunciar trasteros. O sea, no tiene sentido, ¿no? Bajo mi punto de vista. Me encanta escuchar eso. Qué bueno. A ver, cuéntame un poco al final, ya para terminar, ¿qué haces? O sea, ¿hacéis talleres online, cursos online, aparte de vuestros servicios, ¿no? De directos? Sí. ¿Vais a la casa de las personas, talleres online? Cuéntanos un poquillo. Sí, a ver, yo empecé con Orden Estudio en el 2014, luego en el 2016 con otras 2 chaladillas del tema nos liamos la manta a la cabeza y fundamos la Asociación Española de Organizadores Profesionales, AOPE, que para quien quiera buscar un organizador, porque como yo sé que este vídeo lo va a ver gente de muchas partes de España, sí. Quien quiera buscar un organizador profesional en su zona puede ir a la web de AOPE, organizadoresprofesionales.com,
y hay un buscador de toda España y puedes buscar el organizador dentro de la zona donde tú vivas, ¿no? Entonces, esto lo recomiendo si alguien con esta charla o esta entrevista descubre que, bueno, pues que necesita ayuda y que quiere bueno, pues buscar a alguien de su zona que le ayude. Entonces, en 2016, como te digo, fundamos la Asociación Española y en 2018 yo fundé la Escuela del Orden, que es donde yo ahora, además de mis servicios en Orden Estudio a mis clientes, donde yo ofrezco formación desde esta visión holística desde la que yo trabajo, ofrezco formación para personas que se quieran iniciar en este oficio, en esta profesión, y a su vez también ofrezco talleres. Mañana concretamente tenemos uno de orden en el hogar, mañana por la tarde, talleres online. Mi formación siempre son online, y esto no tiene nada que ver con el COVID ni con el momento que vivimos, esto tiene que ver con que yo lo decidí así, porque yo tengo alumnas, imagínate, en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Congo, en Australia. Entonces tengo alumnas por todas partes y me parecía como lo más sensato tener la posibilidad de explotar lo que la tecnología hoy nos aporta y nos permite hacer, que es que todas las personas que quieran conocer y saber sobre mi metodología, mi forma de enfocar esta profesión, pudieran tener acceso y no centrarlo simplemente en 4 personas aquí o 20 personas en La Coruña que quieran venir a un taller presencial, que también de vez en cuando los hago, por cierto. O sea, que se me ocurre una pregunta. ¿El orden se puede enseñar? O sea, a los niños, por ejemplo, ¿deberíamos enseñarle orden? No es que se pueda, es que es la clave. Es la clave. Lo que te decía antes con el ejemplo de Rodrigo y la sopa y la merienda. ¿Te acuerdas? No, a los niños les tienes que ser ordenado, tal. Pero, no. simplemente pongo esto aquí, pongo esto allá, pero no se le enseñan conceptos de fondo profundos. No. Y ese es el error. No es, lo que hay que enseñarles es el beneficio que te da tener una vida organizada y ordenada. No exigirles que ordenen, sino mostrarles la diferencia entre cuando tienen algo organizado y ordenado. Es decir, por ejemplo, si tú juegas con los juguetes y luego los recoges y los guardas en su lugar, la próxima vez que vayas a querer jugar con eso, sabes dónde está, lo puedes sacar e inmediatamente puedes volver a disfrutar de esa sensación de jugar con eso. Si no lo haces, si no recoges al terminar, cuando vayas a querer jugar con eso, probablemente te encuentres muchas trabas en el camino, entre otras que no lo vayas a encontrar, o que cuando quieras empezar a jugar, pues imagínate, si es un puzzle y lo dejó hecho, pues no puede volver a hacerlo, tiene que deshacerlo primero para volverlo a hacer. Entonces, a los niños se trata de hacerles comprender que esto es algo natural, que además la vida y la sociedad lo requiere, porque tú luego, como personas adultas, nosotros nos movemos en una sociedad donde estamos llenos de normas, ¿no? De normas y de limitaciones y de condiciones para funcionar. Entonces, todo esto es organización, todo esto también es un cierto orden. Entonces, si tú a un niño le explicas y le haces entender que esto hace parte de la vida, como el cocinar tiene unos pasos, tú no haces así, chasqueas los dedos y ya tienes el plato preparado, no, hay que hacer una lista de la compra, hay que ir a comprar, hay que coger todos los ingredientes, hay que prepararlos, hay que cocinarlos y al final solo tienes un resultado, ¿verdad? Que es el plato que te vas a comer. Pues esto es lo mismo, tú tienes que entender que para poder desarrollar ciertas actividades de manera exitosa en tu día a día y para poder realizar todo lo que quieres y conseguir todos los objetivos que te quieras proponer en la vida, es mucho mejor que tengas una organización planificada, pensada y luego un orden a la hora de ejecutar. Porque sin esto, muy probablemente lo que te pase, que es lo que le pasa a muchos de mis clientes, se sienten perdidos y no pueden tomar decisiones. Se quedan bloqueados ante la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay que inculcarlo desde pequeño y hay que inculcarlo como el que les enseña, igual que hay que abrocharse los zapatos, hay que saber atarse los cordones, pues el orden tiene que ser una cosa más, que hace parte de la vida diaria del cotidiano. Me quito la ropita yo mi hijo desde pequeñito, o sea, se quitaba la ropita, se quitaba el pañal, lo llevaba a la basura él, luego se había quitado la ropita y la llevaba al cesto de la ropa sucia. Y eso él lo integra de manera natural. No hay que ponérselo como un castigo, no es un castigo, hace parte de lo que tengo que hacer. ¿Me explico? Entonces, eso tú le vas sumando cada vez según la edad, obviamente, conforme la edad va aumentando, le vamos haciendo que haga tareas más complejas.
pero al principio pues son cosas muy sencillas, pero que tienen que realizar. Y eso construye personas con una columna vertebral estable, no solamente la física, sino también esta que te digo del orden, y que cuando la vida les viene y les tambalea un poco, al tener ese centro tan plantado en sí mismos, tan arraigado, aunque la vida te tambalee, tú no te caes, que es un poco el mensaje, ¿no? Tú estás en tu centro y claro que tienes que aprender luego y desarrollar muchas más cosas, ¿no? Y tener y conseguir muchas más actitudes con las que enfrentar y poder resolver muchos problemas que se te van a ir presentando en la vida. Pero desde luego, si tienes la organización y el orden en tu sistema central, tu vida va a ser mucho más llevadera y fluida en ese sentido, más serena. Genial, pues muy bien. Entonces hablábamos de que hacías cursos online, básicamente, y los servicios tuyos, ¿te contrata un cliente, es presencial o también haces servicios online? Hacemos servicios presencial y de manera online también. Yo tengo clientes aquí en Galicia, por todo el área de la Comunidad Autonómica de Galicia, y también tengo servicios en el extranjero, tanto fuera de España como fuera de Europa. Yo tengo clientes a los que atiendo en México o atiendo en tal, porque lo que hacemos es que hacemos un servicio de acompañamiento online. Es decir, nosotros les pautamos, les decimos lo que tienen que hacer y luego supervisamos lo hecho, ¿vale? Y les aclaramos, resolvemos dudas, etcétera, etcétera. O sea, que eso no sea un hándicap y una cosa que frene a nadie porque no hay motivo para ello, porque se puede hacer. Lógicamente es más tedioso porque la persona en el momento de realizarlo va a estar sola, porque nosotros no estamos... La primera sesión yo sí que estoy online conectada con ellos mientras vacían, hacen y demás, pero luego las siguientes sesiones, cuando yo ya les enseño un poco el funcionamiento, luego ya es supervisar lo hecho y preparar la siguiente estancia a ordenar, ¿no? Entonces, es más tedioso desde ese punto de vista. El acompañamiento presencial es mucho más llevadero, ¿no? Es mucho más amable desde ese punto de vista, porque todo es repartido entre dos, o incluso si voy con personas que estén haciendo prácticas en mi empresa, puedo llevar a alumnas de la escuela y entonces somos incluso más manos a veces. Pero, claro, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En ambos formatos hay ventajas e inconvenientes. En el presencial es más caro, porque también estoy mucho más tiempo y todo ese tiempo hay que pagarlo. En el online se paga la sesión de hora y media que se hace y la parte física la ejecuta el individuo, el cliente solo. Por lo tanto, solamente es una hora lo que pagas, ¿no? Entonces, al final, todo tiene pros y contras. Estupendo. Y en tu página web, Orden Estudio, estudio sin E, como vemos detrás de ti, Orden Estudio de Laida Gómez, ahí tienes todos tus cursos publicitados, ¿no? Ahí tengo esa es mi empresa de servicios a particulares y empresas. Y luego, para lo que son cursos, talleres y demás, es laescueladelorden.com. Laescueladelorden.com, muy bien, pues lo anotamos. Orden Estudio y laescueladelorden.com. Ahí tenemos un poco vuestros servicios, talleres, cursos. Podéis seguir en las redes sociales. Tenemos Instagram, principalmente es la más activa, porque ahora sabes que Instagram es la que lo tiene todo. Y Facebook para nosotros, y bueno, esas son las dos principales en las que nos movemos. En Instagram que están Orden Estudio en Instagram. Orden Estudio y la Escuela del Orden, ambas dos. Escuela del Orden, las dos. Están en Instagram. Pues muchísimas gracias, Ade, por dedicarnos tu tiempo y por hablarnos de cosas tan interesantes y novedosas. Para mí es admirable, porque para mí es un reto, ¿no? Todo esto del orden. Entonces te escucho un poco con mucha admiración, ¿no? Y bueno, yo precisamente ahora estoy ordenando la casa porque he hecho una obra, estoy ordenando y siempre me acuerdo de todos estos conceptos que a ti te he escuchado, que he leído, de esto sí, esto no, esto tal. Y para mí es un juego, ¿no? También ordenar, es un poco un juego y bueno, llegar un poco a un nivel, ¿no? Un nivel de cierto orden, de cierta armonía, es como un reto, ¿no? Está bien, lo asumo así, ¿no? Y muchísimas gracias y ahí te tenemos para tus servicios y encantado, encantadísimo, Ade. Igualmente. Muchísimas gracias, Ade. Un saludo para todos. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Adiós. Chao.